En el año 476, después de Cristo, un hombre llamado Odoacro entró en Rávena. Era el general de un ejército de bárbaros germánicos al servicio de Roma. Y también el hombre que acababa de decidir que Roma había terminado. Frente a él estaba Rómulo Augustulo, el último emperador de Roma occidental, un muchacho de 16 años, que llevaba el nombre del fundador legendario de Roma y el sobrenombre del primer emperador, como si la historia hubiera querido hacer una broma cruel. El primero y el último con el mismo nombre. Odoacro lo miró y decidió no matarlo. Era demasiado joven, demasiado insignificante. Le dio una pensión y lo exilió a una villa en el sur de Italia. Ese momento, ese gesto casi casual de un guerrero germánico perdonando a un niño emperador, es convencionalmente el fin del Imperio Romano de Occidente. Pero lo que llama la atención no es ese momento. Lo que llama la atención es lo que no ocurrió. No hubo grandes batallas finales. No hubo último defensor de Roma muriendo entre los escombros. No hubo senadores que se negaran a rendir las llaves de la ciudad. Simplemente un general bárbaro decidió que ya no necesitaba un emperador romano de título, que podía gobernar sin esa ficción, y nadie lo disputó con suficiente fuerza como para que importara. Eso es lo más perturbador de la caída de Roma. No fue una explosión, fue un susurro. Fue el tipo de final que ocurre cuando algo lleva tanto tiempo muriéndose que cuando finalmente cae, nadie puede señalar exactamente el momento en que empezó a caer. Esta noche vamos a buscar ese momento. Vamos a recorrer los siglos en que el imperio más grande que el mundo occidental había conocido se deshizo lentamente. No en una batalla, no en una crisis, sino en cientos de crisis pequeñas y medianas que se acumularon durante generaciones. Vamos a entender por qué el mundo más organizado, más conectado, más poderoso que existía, colapsó. Y por qué eso importa más de lo que parece. Acomódate. Respira despacio. Estamos en Roma, en el momento de su mayor gloria. Porque antes de hablar de la caída, hay que entender el tamaño de lo que se cayó. En el año 117, después de Cristo, bajo el emperador Trajano, el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión, desde el norte de Bretaña, lo que hoy es Escocia, hasta Mesopotamia, el actual Irak, desde el Rin y el Danubio hasta el desierto del Sahara, desde las costas de Portugal hasta las orillas del Mar Caspio. 50 millones de personas, posiblemente más, viviendo bajo el mismo sistema legal, la misma moneda, el mismo idioma oficial. Eso no suena impresionante hasta que lo pones en contexto. En ese mismo momento, China tenía aproximadamente la misma población, pero China era un continente con una sola cultura. Roma gobernaba decenas de culturas, lenguas, religiones y tradiciones diferentes, y las mantenía unidas con caminos, legiones y leyes. Los caminos. Roma construyó 400.000 kilómetros de caminos. 400.000. Muchos de los cuales siguen en uso hoy o tienen autopistas construidas encima. Caminos que llegaban a cada rincón del imperio, que permitían mover ejércitos a velocidades que no se igualarían hasta el siglo XIX, que conectaban ciudades tan distantes como York en Inglaterra con Antioquía en Siria. Las ciudades. Roma, la capital, llegó a tener 1 millón de habitantes. 1 millón de personas en una sola ciudad en el siglo I después de Cristo. Una concentración que no se vería de nuevo en Europa hasta el siglo XIX. Y no era solo el tamaño, era el sistema. Acueductos que traían agua fresca desde las montañas.
sistemas de alcantarillado, edificios de apartamentos de 6 pisos, mercados cubiertos, hospitales militares, correo oficial, bancos, seguros de transporte marítimo. Pausa 3 segundos. El mar Mediterráneo, el Mare Nostrum, nuestro mar, era en esa época lo que el Océano Pacífico es hoy para el comercio mundial. Los historiadores llaman Pax Romana al período entre el año 27 a.C. y el 180 después de Cristo. 207 años de paz relativa dentro del imperio. No paz perfecta. Siempre había guerras en las fronteras. Siempre había rebeliones, aquí y allá. Pero para el ciudadano romano promedio, que vivía en el interior del imperio, esos 2 siglos fueron los más seguros y prósperos que cualquier generación anterior había conocido. Podías viajar desde España hasta Siria, sin cruzar una frontera, sin que nadie te pidiera documentos, sin cambiar moneda, sin cambiar el idioma oficial para hacer negocios. Eso era algo que el mundo no volvería a tener en Europa hasta el siglo XXI, hasta la Unión Europea, 2000 años después. Ima Samni, el filósofo griego Helio Aristides, escribió en el siglo II un famoso discurso en honor a Roma. Dijo que Roma había logrado algo que parecía imposible. Había hecho del mundo entero una sola ciudad. Era hipérbole, pero contenía una verdad profunda. Roma había creado la primera identidad supranacional de la historia occidental. Ser romano no era nacer en Roma, era pertenecer a un sistema, a una manera de organizarse y de relacionarse con el mundo. Y esa identidad era tan poderosa que cuando empezó a deshacerse, la gente tardó generaciones en darse cuenta. Lo que hacía funcionar a Roma no era el ejército, aunque era fundamental. No era el tamaño, aunque era enorme. Era las instituciones. Roma había desarrollado durante siglos un sistema de gobierno tan sofisticado que podía funcionar incluso con emperadores mediocres o corruptos, porque el sistema era más grande que cualquier individuo. El Senado, reducido en poder real bajo el imperio, pero todavía funcionando, todavía aprobando leyes, todavía eligiendo magistrados locales, todavía representando la legitimidad del sistema. Los magistrados, cónsules, pretores, cuestores, ediles. Una burocracia civil que administraba las provincias, recaudaba impuestos, gestionaba el agua y los caminos. El ejército profesional, las legiones. 30 legiones de 5.000 hombres cada una. Más tropas auxiliares, permanentes, entrenadas, equipadas, no conscriptos llamados para una temporada. Soldados profesionales de 20 años de servicio. El derecho romano, un sistema legal tan completo y coherente que los juristas del siglo VI todavía lo compilaban y estudiaban, que es la base del derecho de la mayoría de los países occidentales hasta hoy. Todas esas instituciones tardaron siglos en construirse y tardaron siglos en deshacerse, porque ese es el tipo de colapso que no se ve venir, el que ocurre demasiado lentamente para que una sola generación lo perciba con claridad. Para entender lo que se perdió, hay una imagen que me parece útil. El Muro de Adriano, construido en el norte de Bretaña, en lo que hoy es el norte de Inglaterra, a principios del siglo II. Un muro de piedra de 110 kilómetros de largo, con fortalezas cada 8 kilómetros, con torres de vigilancia cada 1,5 kilómetros,
con un foso al norte. Era la frontera norte del mundo civilizado, según Roma. Más allá estaban los pictos, tribus de Escocia que Roma nunca pudo someter completamente. Y no lo intentó demasiado porque la relación costos-beneficios no cerraba. Ese muro es una metáfora perfecta de Roma. Un imperio que sabía sus límites, que los marcaba con piedra y soldados, y que durante siglos mantuvo el interior seguro. Cuando el muro empezó a importar menos, cuando los soldados que lo vigilaban dejaron de ser pagados con regularidad, cuando las piedras se usaron para otras construcciones, cuando el imperio ya no podía sostener la ficción de que el mundo seguía siendo seguro dentro de esas líneas. Eso es la caída de Roma. No una batalla. Un muro que nadie repara. Durante suficiente tiempo. El año 238, después de Cristo, es uno de los más extraños de la historia romana. En ese único año, hubo 6 emperadores. 6. Maximino el Tracio, Gordiano I, Gordiano II, Pupieno, Balbino y Gordiano III. Algunos gobernaron juntos, algunos por semanas. Maximino gobernó 3 años sin siquiera visitar Roma. Gordiano I gobernó 22 días. Gordiano II murió en batalla antes de que su padre muriera de pena. Era un síntoma de algo que llevaba años gestándose. El ejército romano había descubierto que podía hacer y deshacer emperadores, que el trono más poderoso del mundo podía ser otorgado por las espadas de las legiones, y lo que se otorga por las espadas se puede quitar por las espadas. Entre los años 235 y 284, el Imperio Romano tuvo más de 50 emperadores. La mayoría murieron violentamente, asesinados por sus propios soldados, por rivales que se proclamaban a su vez emperadores, por guardias de corps que encontraban más rentable vender la lealtad que mantenerla. En 50 años, el gobierno del imperio más grande del mundo occidental cambió de manos más de 50 veces. Eso no es inestabilidad. Eso es caos organizado. Los historiadores llaman a este periodo la crisis del siglo III. Y crisis es una palabra que queda corta. Fue simultáneamente una crisis militar, una crisis política, una crisis económica, una crisis demográfica y una crisis de identidad. Todo al mismo tiempo, durante 50 años. En las fronteras, la presión era constante. Los alemanes y francos en el Rin, los godos en el Danubio, los persas sasánidas en el este, que en el año 260 capturaron al propio emperador Valeriano. Un emperador romano capturado por los persas. Eso no había ocurrido nunca. Valeriano murió en cautiverio persa. Su hijo Galieno gobernó solo, con el imperio atacado por todas partes simultáneamente. En ese contexto imposible, el imperio se fragmentó. 3 partes. El imperio galo en el oeste, con capital en Trier, abarcando Britania, Galia e Hispania. El imperio de Palmira en el este, gobernado por la extraordinaria reina Zenobia. Y el núcleo romano en el centro e Italia. Durante 15 años, Roma fue técnicamente 3 imperios, sin que nadie lo proclamara oficialmente, sin que existiera un momento de ruptura formal. Solo la realidad práctica de que el gobierno central ya no podía llegar a todas partes. El emperador Aureliano reunificó el imperio entre 270 y 275, con campañas militares brillantes.
y fue asesinado por sus propios secretarios antes de poder consolidar lo que había construido. Porque eso era Roma en el siglo III. El hombre capaz de salvar el imperio era también el hombre que el imperio terminaba matando. En el año 249 llegó la peste. Los historiadores la llaman la plaga de Cipriano, por el obispo que la describió en detalle. Sus síntomas eran atroces: diarrea con sangre, vómitos que quemaban la garganta, gangrena en las extremidades, los ojos ardían con fuego. Eso escribió Cipriano. La plaga mató entre 2.000 y 5.000 personas por día solo en Roma. Por día, durante años. No se sabe exactamente qué enfermedad era. Posiblemente fiebre hemorrágica, posiblemente viruela. El ADN de las víctimas en fosas comunes de ese periodo en Egipto muestra un patógeno que los investigadores todavía no han identificado completamente. Lo que sí está claro es el efecto. El Imperio Romano perdió entre 1/3 y la mitad de su población en las peores regiones. Los campos quedaron sin labradores, las legiones sin soldados, el sistema fiscal sin contribuyentes. La economía romana funcionaba con un modelo muy específico. Muchas personas pagando impuestos moderados que sostenían el gasto militar y de infraestructura. Cuando la población colapsa, el modelo colapsa con ella. Para recaudar lo mismo, con menos gente, tenés que cobrar más por persona. O devaluar la moneda para pagar las cuentas con dinero de menor valor. O ambas cosas. Roma eligió ambas cosas. Y esa elección fue el comienzo del veneno económico que tardaría siglos en matar completamente al paciente. En el año 284, un oficial militar de origen humilde llamado Diocleciano tomó el poder. Y durante 20 años, con una energía y una determinación que asombraron a su época, intentó arreglar todo lo que estaba roto. Su solución principal fue la tetrarquía. El gobierno de 4. Dividió el imperio en 4 partes administrativas. 2 emperadores principales, los Augustos, y 2 emperadores junior, los Césares. Cada uno responsable de una región. Cada uno con su propio ejército y su propia capital. Roma dejó de ser la capital del imperio. Fue un momento simbólicamente enorme que casi nadie notó en su momento. Diocleciano gobernó desde Nicomedia, en la actual Turquía. Su coemperador Maximiano desde Milán. La ciudad que daba nombre al imperio ya no era el centro del imperio. Diocleciano también reformó el ejército. Duplicó el número de legiones. Creó unidades móviles de reserva que podían moverse rápidamente donde se necesitaran. Reforzó las fronteras. Reformó el sistema fiscal. Intentó fijar precios máximos para controlar la inflación con el Edicto de Precios Máximos. Un documento fascinante que establece el precio máximo legal de miles de productos. Desde el pan hasta los servicios de un abogado. Desde el alquiler de un camello hasta el precio de un esclavo. El edicto fracasó. Los mercaderes simplemente dejaban de vender los productos cuyo precio legal estaba por debajo del costo de producción. O los vendían en mercados negros. 2000 años antes de que existiera la economía como disciplina, el mercado ya encontraba maneras de eludir los controles de precios. Diocleciano abdicó en el año 305, voluntariamente. Algo extraordinario para un romano de su época. Se retiró a su palacio en la costa dálmata, la actual Croacia, y cultivó col. Cuando le pidieron que volviera a gobernar durante la crisis de sucesión
que siguió a su abdicación, respondió con una de las frases más famosas de la historia romana. Dijo que si vieran qué coles tan hermosas había cultivado en Salona, no le pedirían que dejara ese placer por el poder. El hombre más poderoso del mundo prefería sus coles al trono. Eso también dice algo sobre el estado del imperio. Para entender la caída de Roma, hay que entender el dinero. Específicamente, hay que entender el denario. El denario era la moneda de plata romana por excelencia, la moneda del soldado, el sueldo mensual de una legión, la unidad de referencia del comercio mediterráneo durante siglos. En el siglo I, el denario era casi pura plata, 85–90% de plata. Tenía valor intrínseco real. El metal en sí valía lo que la moneda decía valer. Para el año 260, el denario era casi completamente de bronce, con un baño superficial de plata tan delgado que se borraba con el uso en semanas. El contenido real de plata era inferior al 5%. En 150 años, la moneda romana había perdido el 95% de su contenido en plata. ¿Cómo ocurrió eso? De la misma manera que siempre ocurre, paso a paso, cada pequeño recorte pareciendo razonable en ese momento, cada pequeña devaluación presentada como medida temporal de emergencia. El imperio necesitaba más dinero para pagar a sus soldados. Las guerras costaban más. Las fronteras necesitaban más guarniciones. Los bárbaros cobraban tributo por quedarse quietos. Los emperadores pagaban a la guardia pretoriana para no ser asesinados. Y la manera más fácil de conseguir más dinero, sin recaudar más impuestos, era hacer más monedas, con menos plata en cada una. Pues, eso es la inflación en su forma más elemental. Más monedas comprando la misma cantidad de bienes, lo cual significa que cada moneda compra menos. Los historiadores calculan que los precios en el Imperio Romano se multiplicaron por 50 durante el siglo III. 50 veces, en 100 años. Lo que costaba un denario en el año 200, costaba 50 denarios en el año 300. Para ponerlo en perspectiva, la hiperinflación de Alemania, en 1923, es el ejemplo histórico más famoso de inflación destructiva. Roma hizo algo comparable, pero en lugar de meses, lo hizo en décadas, lo que lo hacía más difícil de ver y más difícil de corregir. La inflación destruyó el comercio. El comercio romano funcionaba con crédito. Un mercader en Alejandría le vendía trigo a un comerciante en Ostia, el puerto de Roma. El comerciante pagaba parcialmente y prometía pagar el resto cuando vendiera la mercancía. Eso requería que la moneda que prometía pagar hoy valiera aproximadamente lo mismo mañana. Cuando la inflación era del 50% anual, ese sistema se rompía. El mercader en Alejandría sabía que los denarios que recibiría en 6 meses valdrían la mitad. Entonces, exigía pago inmediato o en especie. El crédito desapareció. El comercio de larga distancia se contrajo. Y el comercio de larga distancia era lo que hacía funcionar la especialización económica. La cerámica de mejor calidad venía de ciertas regiones, el vino de mejor calidad de otras, el trigo de Egipto y África del Norte, el mármol de las canteras de Grecia, el vidrio de Siria, la seda de más allá de Persia. Cuando ese comercio se contrajo,
Cada región tuvo que volverse autosuficiente, lo cual significaba producir con peor calidad y menor eficiencia, lo cual significaba que todos eran más pobres, lo cual significaba que la base fiscal del imperio se contraía, lo cual significaba que el Estado tenía menos dinero, lo cual significaba que devaluaba más la moneda para pagar sus cuentas, lo cual significaba más inflación. Y el círculo volvía a empezar. Los economistas llaman a eso una espiral deflacionaria, o en este caso, una espiral de devaluación-contracción, una trampa de la que es casi imposible salir una vez que se entra. Roma entró en esa trampa en el siglo III y nunca salió completamente. Para compensar la inflación, el imperio subió los impuestos. Para compensar la contracción económica, subió los impuestos más. Para pagar las guerras civiles, subió los impuestos todavía más. Los impuestos romanos en el siglo IV eran entre 3 y 5 veces más altos que en el siglo I, en términos reales, ajustando por la inflación. Para los grandes terratenientes, eso era un inconveniente. Tenían suficiente tierra para absorber la presión fiscal. Para el pequeño agricultor que cultivaba su propio pedazo de tierra, era la ruina. Hay documentos del siglo IV que muestran una práctica que a los historiadores modernos les recuerda el feudalismo medieval. Pequeños agricultores que entregaban voluntariamente su tierra a un gran terrateniente, a cambio de convertirse en colonos, trabajadores agrícolas ligados a la tierra, sin libertad de moverse, sin derecho a dejar la hacienda, pero tampoco con la obligación de pagar impuestos directamente, porque esa obligación pasaba al terrateniente. Era servidumbre de facto, siglos antes de que el feudalismo medieval existiera formalmente. Los pequeños propietarios romanos eligieron la servidumbre sobre la libertad tributaria, porque la libertad tributaria los estaba arruinando. Eso es lo que una presión fiscal excesiva hace con el tiempo. No crea rebelión inmediata, crea una transformación lenta de la estructura social, que hace al Estado más frágil porque concentra la riqueza en menos manos. Y esas pocas manos eventualmente tienen suficiente poder para resistir al Estado o para prescindir de él. El gasto más grande del Estado romano era el ejército. Siempre lo había sido. Pero en el siglo III y IV, ese gasto se disparó. Más legiones para defender más frontera contra más enemigos. Sueldos más altos, porque los soldados sabían que podían hacer y deshacer emperadores. Donaciones especiales, los donativa, que cada nuevo emperador pagaba a la guardia pretoriana para asegurar su lealtad. Equipamiento más caro, logística más compleja. El historiador Peter Heder calcula que en el siglo IV el ejército romano consumía entre el 70 y el 80% del presupuesto total del imperio. 70 a 80%. Eso no dejaba casi nada para los caminos, para los acueductos, para los edificios públicos, para los subsidios de grano que mantenían a la población urbana quieta. Las infraestructuras empezaron a deteriorarse. No de manera espectacular, de manera gradual. Un acueducto que no se repara. Un camino que tiene baches que se hacen más grandes cada invierno. Un puente que tarda más en reconstruirse. Nadie hizo un anuncio diciendo que Roma ya no podía mantener su infraestructura. Simplemente ocurrió. Año a año. Hasta que lo que había sido el sistema de infraestructura
más avanzado del mundo occidental, se convirtió en una red de instalaciones en deterioro progresivo. El relato popular de la caída de Roma es simple. Roma cayó porque la atacaron los bárbaros. Pero eso simplifica tanto la historia que casi la falsifica. ¿Quiénes eran los bárbaros? La palabra bárbaro viene del griego barbaros, que significaba simplemente el que no habla griego, el extranjero, el de afuera. No era necesariamente un insulto, era una categoría. Los pueblos germánicos que Roma llamaba bárbaros tenían sus propias estructuras políticas sofisticadas, sus propios sistemas legales, orales, en lugar de escritos pero igualmente complejos, sus propias tradiciones artísticas, sus propios dioses, sus propias cosmologías, sus propias poesías. Y llevaban siglos en contacto con Roma, no como enemigos permanentes, como socios comerciales, como mercenarios, como aliados ocasionales. Miles de germánicos sirvieron en el ejército romano durante siglos. Aprendieron latín, adoptaron costumbres romanas, se casaron con romanas. Tuvieron hijos que crecieron sintiéndose tanto romanos como germánicos. Cuando Estilicón, el general más capaz del Imperio Romano Occidental, en el siglo IV tardío, defendió Italia de los visigodos, era el mismo medio vándalo. El último gran defensor de Roma era un bárbaro. Y eventualmente fue ejecutado por traidores romanos que lo acusaban de connivencia con el enemigo. Para entender por qué los germánicos empujaron tanto contra las fronteras romanas en el siglo IV, hay que mirar más al este, o los hunos. Un pueblo nómada de las estepas de Asia Central que en los años 370 empezó a moverse hacia el oeste, con una velocidad y una ferocidad que dejó atónita a toda la gente que encontró en el camino. Los hunos no querían colonizar Europa, querían pastos, y los pastos que querían estaban ocupados por los godos. Los godos tenían dos opciones: resistir a los hunos o cruzar el Danubio y entrar en territorio romano. En el año 376, los visigodos, la rama occidental de los godos, pidieron permiso al emperador Valente para cruzar el Danubio y establecerse dentro del imperio, como refugiados. Valente lo concedió, con condiciones: que depositaran sus armas, que sus jóvenes sirvieran en el ejército romano, que se establecieran en las tierras asignadas. Era en teoría un buen trato para Roma. Población para regiones despobladas. Reclutas para legiones que escaseaban. Una zona tapón entre el imperio y los hunos. Lo que ocurrió en la práctica fue diferente. Los funcionarios romanos que recibieron a los visigodos los robaron. Les cobraron precios abusivos por comida. Les quitaron a sus hijos como garantías. Les confiscaron el ganado. Y se quedaron con las armas sin darles nada a cambio. Los visigodos se rebelaron. El 9 de agosto del año 378, el ejército romano se enfrentó a los visigodos en Adrianópolis, en la actual Turquía europea. El resultado fue una catástrofe sin precedentes. El ejército romano fue destruido. 2/3 de los efectivos, quizás 15.000 hombres o más, murieron en el campo. El propio emperador Valente murió en la batalla, posiblemente quemado vivo, cuando la cabaña donde se había refugiado fue incendiada por los godos que no sabían quién había dentro. Era la peor derrota militar romana desde la batalla de Canas, 600 años antes.
Pero lo más importante de Adrianópolis no fue el número de muertos, fue lo que reveló: que la caballería gótica podía destruir a la infantería romana en campo abierto, que las legiones ya no eran invencibles, que el modelo de guerra que había hecho grande a Roma, la infantería pesada y disciplinada, tenía vulnerabilidades que los bárbaros habían aprendido a explotar. Después de Adrianópolis, Roma nunca volvió a ser exactamente lo mismo. El nuevo emperador Teodosio firmó la paz con los visigodos, pero con condiciones que admitían una realidad nueva. Los visigodos se asentaron dentro del imperio, con sus propios líderes, con sus propias leyes, con sus propias armas, y con la obligación de proporcionar soldados al ejército romano, pero como unidades separadas, bajo sus propios jefes germánicos, no integradas en las legiones. Era un cambio fundamental. Las legiones romanas habían sido durante siglos el crisol que convertía a los reclutas de cualquier origen en romanos. En el nuevo sistema, los bárbaros seguían siendo bárbaros dentro del imperio, leales a sus jefes antes que a Roma. A lo largo del siglo IV y V, el ejército romano se transformó profundamente. La palabra foederati designaba a los soldados bárbaros que servían bajo tratado, foedus, no como reclutas individuales integrados en las legiones, sino como unidades completas que mantenían sus estructuras tribales. Para el año 400, los foederati constituían la mayoría del ejército romano occidental. Esto tenía ventajas. Eran buenos guerreros. Conocían las tácticas de sus hermanos tribales. Costaban menos de entrenar que reclutas regulares. Pero tenía una desventaja fundamental. Su lealtad era personal. Leales al general que los pagaba, al jefe que los lideraba en batalla, no a Roma como abstracción, no al imperio como institución. Cuando el general Estilicón fue ejecutado en 408, sus tropas foederati se rebelaron, no porque amaran a Estilicón profundamente, sino porque su lealtad era a él personalmente. Sin él, no tenían razón para seguir sirviendo a Roma. Pola, 40.000 soldados bárbaros que habían estado defendiendo el imperio, cruzaron de bando y se unieron a Alarico, el rey visigodo que sitiaba Roma. El imperio occidental había perdido la mitad de su capacidad militar de un golpe, porque ejecutó al hombre que la sostenía y nadie pensó en las consecuencias. En el año 330, después de Cristo, el emperador Constantino inauguró una nueva capital. La llamó Constantinopla, la ciudad de Constantino, en el lugar donde la ciudad griega de Bizancio llevaba siglos mirando al Bósforo, el estrecho que une el Mediterráneo con el Mar Negro, el punto exacto donde Europa y Asia se tocan. La elección del lugar no fue caprichosa. Era estratégicamente perfecta. Controlaba el comercio entre el Mediterráneo y el Mar Negro. Era defensible por 3 lados por el agua. Estaba en el centro geográfico del imperio, más cerca de las fronteras peligrosas del Danubio y de Persia que la lejana Roma. Constantino construyó una ciudad que compitiera con Roma en magnificencia, con su propio foro, su propio hipódromo, su propio senado, sus propios acueductos. En pocas décadas, Constantinopla era la ciudad más grande y rica del mundo romano, la Nueva Roma, la Roma que sobreviviría 1000 años después de la caída del original. Pero para el Imperio Occidental, la fundación de Constantinopla
tuvo un efecto menos positivo. El este era más rico, más urbanizado, más comercialmente activo. Y ahora tenía la capital, y el favor del emperador, y la mayoría de los recursos. El occidente empezó a quedar en un segundo plano, no en un acto deliberado, simplemente porque la gravedad del poder se había desplazado. En el año 395, el emperador Teodosio murió. Era el último emperador que había gobernado el Imperio Romano unificado. Antes de morir, dividió el imperio entre sus dos hijos. Arcadio tenía 18 años. Honorio tenía 10. Arcadio recibió el Oriente. Honorio recibió el Occidente. Teodosio no pensó que estaba dividiendo el imperio permanentemente. Era un arreglo administrativo práctico, como los que había habido antes y que luego se habían reunificado. Pero esta vez no se reunificó. Jamás. La división del 395 es uno de esos momentos históricos que parecen pequeños cuando ocurren y enormes en retrospectiva. Nadie en ese momento dijo, esto es el fin de Roma. Era simplemente dos hermanos gobernando dos mitades de la herencia familiar. Pero las dos mitades tenían intereses diferentes, recursos diferentes, amenazas diferentes. Y con el tiempo, como todas las divisiones que empiezan como temporales, se volvió permanente. El Oriente tenía más recursos y menos presión bárbara directa. Podía permitirse pagar a los bárbaros para que atacaran al Occidente en lugar de a él. Y lo hizo. El Occidente, más pobre, más presionado, con emperadores más débiles y con una aristocracia más interesada en sus privilegios que en la supervivencia del Estado, empezó a desintegrarse. El 24 de agosto del año 410, algo ocurrió que el mundo romano no podía concebir. Roma fue saqueada. Los visigodos de Alarico abrieron las puertas de Roma, posiblemente con la ayuda de esclavos que abrieron la puerta Salaria desde adentro. Y durante 3 días recorrieron la ciudad más grande del mundo occidental. Tomaron lo que pudieron cargar: oro, plata, joyas, telas, estatuas, el tesoro que Roma había acumulado durante siglos de conquista. Pero también fue un saqueo relativamente controlado. Los visigodos eran cristianos. Alarico había ordenado respetar las iglesias y a quienes se refugiaran en ellas. No hubo masacre generalizada. No fue la destrucción total que el nombre saqueo implica hoy. Pero el impacto psicológico fue devastador. Roma no había sido tomada en 800 años. Desde los galos de Breno, en el 390 a.C. Para la mentalidad romana, Roma era inviolable. Era el centro del mundo. El lugar donde los dioses protegían a los suyos. Cuando los bárbaros caminaron por el foro romano, cuando saquearon el Palatino, cuando sus caballos bebieron en las fuentes que habían abastecido a 1 millón de personas, algo se rompió en la psique de la civilización romana que nunca se repararía completamente. San Agustín, que vivía en el norte de África, escuchó la noticia y empezó a escribir La ciudad de Dios, un libro que decía que Roma no importaba, que la verdadera ciudad, la ciudad que no podía ser saqueada, era la ciudad celestial, que el imperio romano era temporal y que eso estaba bien. Fue la primera vez en la historia que alguien con autoridad cultural dijo en voz alta que Roma podía terminar y que no sería el fin del mundo.
La pérdida más catastrófica para el Imperio Romano Occidental no fue el saqueo de Roma, fue la pérdida del norte de África. En el año 429, los vándalos cruzaron desde España al norte de África, y en pocos años conquistaron todo el territorio que hoy corresponde a Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. ¿Por qué era eso tan grave? Porque el norte de África era el granero de Roma. África del Norte producía aproximadamente 1/3 del trigo que consumía el Imperio Occidental. Era también una de las regiones más ricas en impuestos, con ciudades grandes, activas, comercialmente desarrolladas. Cartago, la ciudad que Roma había destruido 300 años antes, era en el siglo V una de las metrópolis más importantes del mundo mediterráneo. Cuando los vándalos tomaron ese territorio, el Imperio Occidental perdió sus ingresos más confiables y su fuente de grano más importante. Roma, que en el apogeo del imperio había distribuido grano gratuito o subsidiado a entre 200.000 y 400.000 personas, ya no podía sostener ese programa. La ciudad empezó a vaciarse. No porque la atacaran, porque ya no había razón económica para vivir allí. Y las legiones que sostenían el programa tampoco podían ser pagadas sin los ingresos africanos. Mientras el Imperio Occidental se deshacía, algo notable ocurría en el este. El Imperio Romano Oriental no solo sobrevivía, prosperaba. ¿Por qué? La respuesta tiene varias capas. Primera capa: la geografía. El Imperio Oriental era más compacto, con fronteras más defendibles. El Bósforo era un obstáculo natural enorme. Constantinopla era prácticamente inexpugnable, con sus 3 líneas de murallas, y el agua en 3 de sus lados. Segunda capa: la economía. Las provincias orientales eran más ricas y más urbanizadas. El comercio con Persia, Arabia, India y China generaba ingresos que el occidente no tenía. Y como la economía era más robusta, podía pagar más impuestos sin derrumbarse. Tercera capa: la diplomacia. El Imperio Oriental aprendió una lección que el occidental nunca terminó de aprender: que pagar a los bárbaros para que se fueran a otra parte era más barato que pelear con ellos. Muchos de los grupos bárbaros que destruyeron el occidente habían sido financiados por el oriente para que miraran hacia el oeste en lugar del este. Era brutal, era cínico, y funcionó. Cuarta capa: las instituciones. El Imperio Oriental mantuvo una burocracia civil más fuerte, más estable, más profesional, que podía funcionar independientemente de quién estuviera sentado en el trono. En el siglo VI, el emperador Justiniano tuvo el sueño más ambicioso de la historia del Imperio Oriental: reconquistar Occidente. Con su brillante general Belisario, Justiniano reconquistó el norte de África en 3 años. Derrotó a los vándalos con una velocidad que asombró al mundo. Luego, envió a Belisario a Italia. La reconquista de Italia duró 20 años. No porque los ostrogodos que la gobernaban fueran invencibles, sino porque Italia fue el campo de batalla. Las ciudades que habían sobrevivido al colapso del siglo V fueron destruidas en las guerras de reconquista del siglo VI. Roma fue tomada y retomada, y tomada de nuevo varias veces. Su población, que ya había caído de 1 millón a quizás 50.000 en el siglo V, cayó aún más. Justiniano reconquistó nominalmente el occidente, pero no pudo mantenerlo.
A su muerte, en 565, el imperio ya no tenía recursos para defender todos los frentes. Y en pocos años, la mayor parte de Italia cayó en manos de los lombardos. Otro pueblo germánico. El sueño de Justiniano reveló algo fundamental sobre la naturaleza de la caída de Roma. No fue un momento puntual, fue un proceso de siglos. Y reconstruir lo que había caído requería no solo voluntad militar, sino la reconstrucción de todo el sistema económico, social y administrativo que lo había sostenido. Eso era demasiado para cualquier individuo, incluso para Justiniano. Los últimos emperadores romanos occidentales forman una lista que es a la vez trágica y grotesca. Honorio, el niño que recibió el occidente a los 10 años en 395, que cuando le dijeron que Roma había caído, creyó que hablaban de su gallina favorita, que también se llamaba Roma. La historia es posiblemente apócrifa, pero captura perfectamente la desconexión de ese emperador de la realidad de su propio tiempo. Valentiniano III, que gobernó durante 30 años y cuya mayor contribución histórica fue ordenar personalmente el asesinato de Aecio, el único general que había sido capaz de derrotar a Atila. Un crimen que le costó la vida poco después, cuando 2 de los guardias de Aecio lo vengaron matando al propio Valentiniano. Livio Severo, Glicerio, Julio Nepote. Nombres que no dicen nada porque no hicieron nada. Títeres de generales bárbaros que los instalaban y desinstalaban según la conveniencia. Mindi. El poder real, en las últimas décadas del Imperio Occidental, no estaba en el trono. Estaba en los generales. Y los generales eran mayoritariamente bárbaros. Ricimer fue el más poderoso, medio visigodo, medio suevo, que durante 16 años, entre 456 y 472, fue el poder detrás del trono. Hizo y deshizo 4 emperadores. Y nunca tomó el título él mismo, porque la ley romana prohibía que alguien de origen bárbaro fuera emperador. Así que era el poder real detrás de un título que él no podía tener, pero que controlaba completamente. En el siglo V, el nombre que hacía temblar al mundo romano era Atila, rey de los hunos desde el año 434 hasta su muerte en 453. Un gobernante que construyó el mayor poder político de la estepa euroasiática de su época. Los hunos bajo Atila no eran los mismos hunos que habían empujado a los godos décadas antes. Atila había creado una confederación de pueblos, hunos en el núcleo, pero también germánicos, eslavos, sármatas, alanos y docenas de otros grupos, todos bajo su autoridad. El Imperio Oriental le pagaba tributo, cantidades enormes de oro. Primero 300 libras de oro al año, luego 700, luego 2100. Cada vez que Atila amenazaba, el precio subía. El Imperio Occidental no tenía ese dinero, y tampoco tenía el ejército para defenderse directamente. En el año 451, Atila invadió la Galia, con un ejército cuya cifra los historiadores modernos estiman en entre 100 y 200.000 hombres. Lo que se opuso a él en la batalla de los Campos Cataláunicos fue una de las alianzas más extrañas de la historia. El general romano Aecio, al mando de un ejército compuesto principalmente por visigodos, francos, borgoñones y alanos. Bárbaros luchando contra bárbaros por el destino de Roma. La batalla fue indecisa, pero Atila se retiró.
y volvió al año siguiente hacia Italia. Tomó y destruyó Aquileia, en el norte. Avanzó hacia Roma. Y luego se fue. Sin tomar Roma. Sin aparente razón militar que lo justificara. Las crónicas medievales dicen que el Papa León primero fue a su encuentro y lo convenció de alejarse. Los historiadores modernos añaden razones más prácticas. La epidemia que diezmaba su ejército. La dificultad logística de abastecer un ejército enorme en el norte de Italia. Las noticias de un ataque al flanco desde el este. Cualquiera que fuera la razón, Roma sobrevivió una vez más. Pero sobrevivir se había vuelto el único objetivo posible. Ya no había hablar de victorias, solo de sobrevivir. En el año 475, un general germánico, llamado Orestes, depuso al emperador Julio Nepote e instaló en el trono a su propio hijo, un muchacho de 15 o 16 años, que llevaba los nombres del fundador mítico de Roma y del primer emperador, Rómulo Augustulo. Era un gesto casi sarcástico, como si la historia quisiera que el último capítulo se llamara igual que el primero. Las tropas foederati germánicas, que componían la mayor parte del ejército, pedían tierra. Querían establecerse en Italia, como los visigodos se habían establecido en Galia y los vándalos en África. Orestes se negó. Las tropas eligieron como jefe a Odoacro, un esciro, miembro de un pueblo germánico menor, que tenía el apoyo de varios grupos bárbaros diferentes. Odoacro mató a Orestes. Marchó sobre Rávena, donde residía la corte imperial, y se encontró con Rómulo Augustulo, que no era nadie, que no tenía ejército, que no representaba ningún peligro. Odoacro lo exilió con una pensión anual de 6.000 sueldos de oro, una villa en Campania, y envió las insignias imperiales a Constantinopla, con un mensaje al emperador oriental que decía que Occidente ya no necesitaba un emperador, que él gobernaría en nombre del imperio oriental. El emperador oriental respondió con evasivas. Ni reconoció a Odoacro oficialmente, ni le negó el poder. Era la manera elegante de decir que no le importaba demasiado. Y así terminó el Imperio Romano Occidental. No con un gran discurso final, no con la última batalla heroica, con un muchacho exiliado a una villa con su pensión, y un jefe bárbaro que envió las joyas de la corona a Constantinopla porque no sabía qué hacer con ellas. Una de las preguntas más fascinantes sobre la caída de Roma es simple. ¿Por qué nadie lo vio venir? O más precisamente, ¿por qué la gente que vivió el proceso no tomó medidas más urgentes para detenerlo? La respuesta, según el historiador Brian Ward Perkins, es que la caída de Roma fue demasiado lenta para que una sola generación la percibiera con claridad. Si eras romano y naciste en el año 380, cuando eras joven, el imperio todavía existía, con emperadores, con legiones, con caminos, con leyes, con todo lo que siempre había habido. Deteriorado, sí. Más caro, sí. Más inseguro que antes, sí. Pero reconociblemente el mismo sistema. Cuando morías en el año 450, el imperio occidental todavía existía nominalmente, aunque ya no controlaba gran parte de su territorio, aunque la moneda valía la 10ª parte, aunque los bárbaros gobernaban de facto amplias regiones. Para alguien que vivió ese periodo de principio a fin, cada año era apenas un poco peor que el anterior. Nunca era el momento de decir, esto es el colapso, porque siempre podía ser peor, y siempre lo era.
pero solo un poco. Algunos sí lo vieron. San Jerónimo, cuando supo del saqueo de Roma en 410, escribió una de las frases más conmovedoras de la antigüedad tardía. Dijo que el mundo entero había caído en ruinas, que la ciudad ilustre, la capital del Imperio Romano, había sido devorada por un único incendio, que no había palabras para describir el horror. El poeta Claudiano, que había celebrado las victorias de Estilicón con versos épicos, enmudeció completamente después de la caída en desgracia de su héroe. No escribió una sola línea más. Simplemente dejó de escribir, como si no tuviera ya nada que cantar. El historiador Olimpiodoro dejó un registro fragmentario pero valioso del periodo, con una objetividad que sorprende, contando los hechos sin el filtro habitual de la propaganda imperial. Pero estas voces eran excepciones. La mayoría de la clase educada romana seguía produciendo retórica sobre la eternidad de Roma. Poemas que celebraban emperadores mediocres como si fueran Augusto. Discursos sobre la grandeza del imperio que ya no existía en los términos que describían. Había un abismo entre la realidad que vivían y el lenguaje que usaban para describirla. Y ese abismo es también parte de la explicación. Cuando el lenguaje disponible no puede describir lo que está ocurriendo, la mente tiene dificultades para procesarlo. Desde el siglo XVIII, los historiadores llevan más de 200 años discutiendo por qué cayó Roma. Y el debate sigue activo. Edward Gibbon, en su monumental Decadencia y Caída del Imperio Romano, publicada entre 1776 y 1789, culpó al cristianismo y a la moralidad que traía consigo, que valoraba la humildad y la pobreza sobre la gloria militar, que llenaba los templos con monjes en lugar de legiones con soldados. Es una teoría que tiene algo de verdad y mucho de simplificación. El Imperio Oriental era tanto o más cristiano que el occidental, y sobrevivió 1000 años más. Otros historiadores culparon a los bárbaros. La presión externa fue demasiada. Un imperio que había sobrevivido siglos de presión fronteriza finalmente sucumbió al volumen de esa presión. Otros a la economía. La inflación, la devaluación, el colapso del comercio, la carga fiscal insostenible. El historiador Peter Heder, en su obra de 2006, argumenta que fue principalmente la presión externa, que Roma habría sobrevivido sin los unos que desencadenaron las grandes migraciones. Brian Ward Perkins, en el mismo año, con un libro diferente, argumenta que fue un colapso real y catastrófico, no una transformación gradual, como algunos posmodernos sugieren, sino una pérdida real y masiva de complejidad, prosperidad y bienestar que afectó a millones de personas. La respuesta más honesta es que cayó por todas esas razones simultáneamente, y que es la combinación lo que hace el caso único. Cada factor solo podría haber sido superado. Todos juntos, reforzándose mutuamente durante siglos, fueron irresistibles. Hay una manera de pensar en la caída de Roma que encuentro útil. Un estado complejo, como el Imperio Romano en su apogeo, es como un sistema con muchos termóstatos, mecanismos que detectan problemas y responden. Inflación alta. El termóstato responde. El Estado reduce el gasto, o sube los impuestos, o reforma la moneda. Frontera amenazada. El termóstato responde. Se mandan legiones, se construyen fuertes, se firman tratados, corrupción en la burocracia,
El termóstato responde. Se purga a los funcionarios corruptos. Se refuerzan los controles. Roma tenía esos termóstatos. Y durante siglos funcionaron. Porque la estructura del Estado era suficientemente robusta para detectar problemas y responder. Lo que ocurrió en el siglo III y IV es que los termóstatos se rompieron uno por uno. La inflación destruyó la base fiscal. Sin base fiscal, el ejército no podía pagarse correctamente. Sin ejército efectivo, las fronteras cedían. Al ceder las fronteras, llegaban más bárbaros. Más bárbaros en el ejército significaba menos lealtad institucional. Menos lealtad institucional significaba más guerras civiles. Más guerras civiles significaban menos capacidad de respuesta a las amenazas externas. Cada rotura debilitaba la capacidad de reparar las demás. El sistema perdió su capacidad de autocorrección. Y cuando eso ocurre, en un sistema complejo, el colapso es solo cuestión de tiempo. Hay una pregunta que los historiadores modernos discuten con seriedad. ¿Fue la caída de Roma realmente tan catastrófica para la gente común? Durante décadas, la historiografía posmoderna tendió a suavizar la respuesta, a hablar de transformación más que de colapso, de continuidad cultural más que de ruptura, de los reinos bárbaros como herederos legítimos de Roma más que como destructores. Ward Perkins desafió esa visión con evidencia arqueológica concreta: la cerámica. En el mundo romano del siglo IV, hasta la granja más humilde del norte de Bretaña usaba cerámica de calidad, bien hecha, con acabados pulidos, producida industrialmente en talleres especializados y distribuida por redes comerciales de largo alcance. En el siglo VI, la cerámica en esas mismas regiones era hecha a mano, sin torno, con arcilla local, sin cocción uniforme. La calidad de la cerámica volvió a niveles prehistóricos. Las monedas. En el siglo IV, la economía monetaria llegaba a todos los rincones del imperio. Los campesinos pagaban impuestos en moneda. Compraban y vendían con moneda. En el siglo VI, en gran parte de lo que había sido el occidente romano, se había vuelto a una economía de intercambio directo, sin moneda, sin crédito, sin mercados más allá del local. Eso no es transformación suave. Eso es retroceso material real. La gente común era más pobre, más vulnerable, con menos acceso a bienes y servicios, no porque hubieran cambiado sus costumbres, porque el sistema que los proveía había desaparecido. Pero también es verdad que Roma dejó algo que sobrevivió al colapso. El latín no sobrevivió como lengua hablada, pero se transformó. El latín vulgar, el latín de la calle, el latín de los soldados y los mercaderes, se fragmentó en decenas de dialectos regionales, que con el tiempo se convirtieron en las lenguas romances. El italiano, el español, el francés, el portugués, el rumano, el catalán, el gallego y docenas más de variantes y dialectos. Todas hijas del latín, todas llevando en sus estructuras gramaticales y su vocabulario la huella del imperio. Cuando hoy decís amor, tiempo, agua, ciudad, rey, madre, padre, en español, o amore, tempo, aqua en italiano, o amor, temp, o en francés, estás hablando latín, deformado, evolucionado, pero latín. El derecho romano. La mayoría de los sistemas jurídicos de Europa continental y América Latina tienen al derecho romano como fundamento. El Código Civil de Francia, napoleónico. El Código Civil argentino, el español, el italiano, el chileno.
Todos descienden en línea directa de las compilaciones jurídicas romanas del siglo VI. La Iglesia Católica heredó la estructura organizativa del imperio. Diócesis y provincias eclesiásticas, donde había habido diócesis y provincias civiles. Roma como centro. El Papa, donde había estado el emperador. La liturgia en latín. Los documentos en latín. La ley canónica basada en el derecho romano. La idea de Europa. El concepto mismo de que hay una civilización europea con valores y tradiciones comunes. Nació de la experiencia compartida del Imperio Romano, que por 4 siglos había hecho que un habitante de España y un habitante de Siria tuvieran más en común entre sí que con cualquiera que viviera fuera de sus fronteras. Hay una pregunta que este tema inevitablemente genera. ¿Puede volver a ocurrir? ¿Las civilizaciones complejas siempre colapsan? El ciclo es inevitable. Los historiadores tienen opiniones muy diversas. Los más pesimistas señalan que todas las grandes civilizaciones de la historia han tenido un límite temporal. Sumer, Egipto, Grecia, Roma, los abasíes, los mongoles, los otomanos. Ninguna duró para siempre. Los más optimistas señalan que la civilización occidental ha aprendido algo de Roma, que tiene instituciones supranacionales, comercio global, interdependencia económica, que hacen el colapso total mucho más difícil. Otros señalan que los mecanismos que debilitaron a Roma, la polarización política, la debilidad institucional, la corrupción del dinero en el poder, la pérdida de confianza en las instituciones, siguen presentes, y que ignorar esos paralelos, porque parecen demasiado cómodos o demasiado alarmistas, es también un error. No hay respuesta definitiva. La historia no tiene laboratorio donde repetir el experimento. Solo tiene lecciones que se pueden aprender o ignorar. Roma eligió, en muchos momentos críticos, ignorarlas. Y el resultado tomó 5 siglos en hacerse completamente visible. Pero ocurrió. Hay un lugar en Roma donde podés pararte en medio de la ciudad y ver 4000 años de historia apilados ante vos. El Foro Romano. Columnas que sobresalen del suelo, arcos de triunfo que se sostienen solos por pura inercia de la piedra, ruinas de templos, bases de estatuas sin estatua, el pavimento original, lustrado por millones de pies durante siglos, todavía visible bajo las capas del tiempo. Hoy los gatos duermen entre las columnas, como llevan durmiendo desde hace siglos. Nadie los molesta. Ese lugar estuvo lleno de vida durante más de 1000 años. Senadores que caminaban hacia el Senado. Oradores que convencían o intentaban convencer. Mercaderes. Esclavos. Prostitutas. Filósofos. Toda la humanidad en un espacio de pocas hectáreas. Y luego se vació. Lentamente. A lo largo de siglos. Hasta convertirse en lo que es hoy. Ruinas hermosas que los turistas visitan y fotografían. La caída de Roma no fue una catástrofe única y dramática. Fue el agotamiento de algo que había funcionado extraordinariamente bien durante mucho tiempo, que llegó al límite de lo que podía sostener, que acumuló demasiadas presiones simultáneas y que cedió. No de una vez, poco a poco. Un termóstato roto. Otro termóstato roto. Otro. Hasta que el sistema no tenía capacidad de autocorrección. Y entonces, sí, relativamente rápido al final. Lo que queda no es solo ruinas. Queda el latín en cada palabra que decís en español. Queda el derecho romano en cada contrato que firmás. Queda la arquitectura
en cada edificio que imita columnas y arcos. Queda la Iglesia que heredó la estructura del imperio. Queda la idea de Europa. Queda la obsesión occidental con las leyes y las instituciones. Queda la noción de que el poder tiene límites y que esos límites pueden y deben escribirse. Roma cayó. Pero Roma también somos nosotros, en maneras que no siempre vemos, en maneras que se volvieron tan normales que ya no necesitan nombre. Esta ha sido la historia de por qué cayó Roma, el imperio que no colapsó en un día, que tardó siglos en caer y que en cierta manera nunca terminó de caer del todo, porque las ruinas siguen en pie, y el idioma que usas para escuchar esto lleva 2000 años de Roma adentro. Podés cerrar los ojos ahora. El Coliseo sigue en pie esta noche. Las columnas del foro miran las estrellas. Los gatos duermen entre las piedras. Y el tiempo sigue pasando sobre todo eso, como siempre, como seguirá pasando. Si te gustó este video, no olvides suscribirte para ayudarme a seguir creando este contenido. Buenas noches.